Ok, mis hermanos, una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Somos el Ministerio Propiedad de Cristo. Mi nombre es Armando. Junto con mi esposa somos coordinadores en un grupo de apoyo a personas que tienen adicciones o personas que tienen actitudes. Pero hoy les voy a compartir un poco de la palabra de Dios, ya que estamos pasando por la Semana Santa. Hoy voy a reflexionar acerca del Jueves Santo y me voy a quedar con unos pequeños versículos que espero que reflexionemos y que nos lleve a vivir ese Jueves Santo para vivir un Viernes Santo. Para poder entender la resurrección de Cristo, hay que entender su pasión. Y la pasión empieza desde el Jueves Santo, no solo en la crucifixión. Entonces vamos hoy a tratar de comprender este Jueves Santo para poder vivirlo, no solo escucharlo, sino que ojalá te sirvan estas reflexiones y lo que te voy a compartir para que vayamos exhortándonos uno mismo y junto con las personas que están con nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra comunidad. Esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dándole gracias a nuestro Padre Dios por un día más de vida, que nos deja disfrutar de su creación, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de todos aquellos seres queridos que queremos mucho. Gracias, Padre mío. También te quiero pedir hoy, Padre mío, por todos aquellos que están detrás de estas redes sociales, detrás de esos teléfonos, de esas computadoras, para que puedas abrir su entendimiento, los ojos, el corazón. Y al igual que yo, Señor, te pido palabras de sabiduría para poder guiar y exhortar a mis hermanos que tanto necesitan. Te consagro, Señor, todo esto que estamos haciendo para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias, mamita María, por estar aquí con nosotros. Nos ponemos en tus manos toda esta obra. Y que lo que hagamos, Señora mía, sea para salvar un alma y para darle gloria a Dios, a tu Hijo. Que el Espíritu Santo puede sobre nosotros y que en cada uno de ustedes que estén escuchando, que el Espíritu Santo abra ese entendimiento y ese corazón para poder conocer más de Dios. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, como les compartía yo, hoy vamos a reflexionar acerca del Jueves Santo. Es el momento, en el momento y en el lugar más hermoso. Y es uno de las cosas que a mí me apasiona, que me gusta, que me enamora. Y para comenzar vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos del 39 al 46. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Después Jesús salió y se fue, como era de costumbre, al monte de los olivos. Y lo siguieron también sus discípulos. Llegados al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Después alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y doblando las rodillas, oraba con estas palabras: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convertía en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar se levantó y fue así donde estaban los discípulos, pero los halló dormidos, abatidos por la tristeza. Les dijo: ustedes duermen, levántense y oren para que no caigan en tentación.
Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema de hoy que te vengo a compartir con esta cita bíblica se llama Las 7 penas del alma de Cristo. Las 7 penas del alma de Cristo. Acabamos de leer unos cuantos versículos de todo este trama que pasa. Pero en esos versículos estoy hablando que aproximadamente pasaron 3 horas donde nuestro Señor Jesús subió a orar en el huerto de los olivos o en el huerto de Getsemaní, lo cual significa Getsemaní, significa prensa de aceite. Eso es lo que significa. Y olivos era por el producto que sembraban ahí. Pero hay que poner atención porque te lo repito que es el huerto de Getsemaní, prensa de aceite. Los olivos era el producto que se sembraba, porque tiene que ver mucho con lo que vamos a ver hoy. En este compartimiento van a ser 30 minutos, lo cual yo estoy hablando de 3 horas de oración que nuestro Señor Jesús pasó orando en el huerto. Lo que hoy te voy a compartir en 30 minutos para que podamos reflexionar, pero que entendamos lo que hoy vamos a mirar, lo que hoy vamos a ver, lo que hoy vamos a compartir, lo que el Señor hoy nos ha puesto y nos ha dado. Las 7 penas del alma de Cristo. En 3 horas pasaron esas 7 penas por su corazón, por su vida, por su ser. Para que vayamos comprendiendo, dicen los que saben, los estudios, los teólogos, que esta fue el mayor sufrimiento, la oración en el huerto de Getsemaní, que todo la crucifixión, que todo allá en los lavos, la cruz, todo eso tiene un mérito especial. Y claro que como te decía, para entender la resurrección hay que entender la pasión. Y la pasión comienza hoy, Jueves Santo, en el huerto de Getsemaní. Entonces, primera pena de Jesús. Las penas del alma. Empieza ya en el momento que él entra en el ambiente de oración, que él entra doblando rodillas, hace una genuflexión completa ante la presencia de nuestro Padre Dios, ante la presencia de su Padre. Hace una entrega total. No entra caminando, no entra a sentarse, entra de rodillas. Entonces, ya desde ese momento, ya empieza a sentir él la primer pena del alma, que son más dolorosos que las físicas. Físicamente, cualquier dolor que tengamos, con descanso, medicamentos se quita. Pero las penas del alma, un ejemplo, ¿no? Te pierdes un ser querido, pierdes a alguna persona amada y dentro del alma no sabes, sientes que te desgarras, sientes que te quiebras. Pues nuestro Señor Jesús desde ese momento empezaba a sentir más dolor del alma que físico. Te voy a compartir algún tipo de imagen para que podamos comprender y ir adentrándonos un poquito más cómo nuestro Señor Jesús nos hace esa, déjate comparto.
para que podamos entender y comprender un poquito más de lo que te estoy hablando. Esta imagen nos refleja en el momento donde el Señor empieza a entrar en esa éxtasis, en esa pena, donde empieza a sentir que su alma se parte, donde su alma se divide, donde su corazón se abre en dos para recibir la segunda pena. La primera pena es que su alma se parte, su corazón se parte y empieza a sentir ese dolor. ¿Por qué? Por la segunda pena que le viene. Y la segunda pena es que vio todos los pecados y a todos los pecadores uno a uno para redimirlos. ¿Te das cuenta cómo el Señor en la primera intención no era física, eran las penas del alma, porque iba a recibir a cada pecador? Él miró cada pecado y también cada pecador. El Señor ya comenzaba a sentir todos esos pecados cometidos por cada uno de nosotros. Mirar el pecado y mirar al pecador, a él se le rompía el alma, se empezaba a quebrar, pero aún así él permanecía en oración, aún así él permanecía de rodillas ante la presencia de su Padre, ante la presencia de nuestro Padre Dios, para poder recibir la tercera pena del alma del Señor. Experimentar la lejanía de su Padre. Como era de costumbre en el Monte de los Olivos, y lo seguían también sus discípulos. En el versículo más 42 dice, con estas palabras, Padre, si quieres puedes apartar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestro Señor se rompía por dentro. La tercera pena es cuando él sentía el alejamiento de su Padre y el acercamiento de nuestros pecados. Ya roto por dentro, ya el alma no tenía flor de piel para ver los pecados y a cada uno de los pecadores que iba a redimir. Nos conocía uno a uno, los pasados, los presentes y los futuros, de toda la humanidad y de todos los tiempos. Para que entonces, en la tercera pena, sintiera ese alejamiento de su Padre, cuando recibe ese cáliz, cuando sabía que dentro de ese cáliz estaba la redención y que le iba a costar a precio de sangre. Pero él estaba dispuesto porque ya te conocía, ya me conocía, ya conocía nuestros pecados, ya conocía lo que cada uno ha cometido antes, presente y después. Entonces él, al sentir ese desprendimiento de su Padre, siente ese acercamiento de nuestros pecados. Ya es la tercera pena del alma de Cristo. La primera, que el alma se le rompe. La segunda, por ver y conocer a cada uno de nosotros y a cada uno de nuestros pecados. Y la tercera, el desprendimiento de su Padre para poder recibir tus pecados. Cuarta pena del alma de Cristo en ese momento, en el huerto de Getsemaní, era por todas aquellas almas perdidas, por todas aquellas almas que se han condenado, por todas aquellas almas que aún así conociendo de Dios, que es un Dios bueno, que murió por ti,
Desde el Antiguo Testamento los profetas lo anunciaban, que era un Dios que iba a venir, un Dios que los acompañaba en el desierto, un Dios que nunca los dejó, un Dios que cuidó a su pueblo elegido. Y aún así decidieron optar por no estar con él. Aún así, en ese momento el Señor le sentía en el alma por esos pecados que ellos habían condenado, y aún así él estaba orando por ese sentimiento que él tenía, porque la cuarta pena son por las almas. Perdón, la quinta pena es por todos los pecados y tormentos de las almas purgantes. También él estaba recibiendo todos esos pecados y todos esos tormentos de un alma purgante, de los que están en el purgatorio, de los que han logrado llegar a la purificación para estar en presencia del Señor. Aún así, el Señor conocía sus pecados y sus tormentos, y él también se los adjudicaba. Nunca nos ha dejado solos desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. El Señor siempre se ha adjudicado todo nuestro ser de pies a cabeza, porque su sangre que estaba en ese cáliz sabía que representaba eso, vaciarse el todo, vaciarse el todo. ¿Por qué te decía que en el huerto de Getsemaní, que significa prensa de aceite? Porque también en esas prensas era una piedra gigante donde tenía un proceso la semilla para poder sacar ese aceite. Las aceitunas las pasaban y las pisaban con una piedra gigante para partirlas a la mitad, así como el Señor se partió. La segunda piedra era para sacarle todo el aceite que tenía esa semilla, ¿no? Esa aceituna. Junto con la primera y segunda piedra, la trituraban hasta exprimirle todo el aceite, que es el aceite puro, el aceite virgen. Y una tercer piedra que le ponían, una tercer piedra, era para totalmente destruir esa aceituna hasta hacerlo polvo hasta el hueso. O sea, era demasiado peso. ¿Por qué te digo esto? Porque era lo que el Señor estaba pasando ahí. 3 horas orando, 3 piedras de ejemplo. Esa semilla, esa aceituna que se partía a la mitad, se exprimía, se vaciaba como el Señor se vació, y después se quedaba despedazado como esa aceituna. El Señor se partió en 1000 pedazos o en muchos más por ti y por mí en ese momento del huerto de Getsemaní. Quinta pena, decíamos que era por todas aquellas almas purgantes que Él también los acompaña y nos acompaña en el momento que estemos en el purgatorio. Sabe nuestros tormentos que tenemos que purificar por cada pena, por cada pecado que hayamos cometido. Entonces el Señor estaba dispuesto, ya llevaría 1:30, 2 horas de oración. Él no le interesaba el tiempo, de lo que le interesaba, lo que estaba mirando en ti, lo que Él iba a hacer por nosotros. Sexto pecado, o sexta pena del alma, perdón, sexta pena del alma. Durante estas 3 horas de oración, la sexta pena del alma era que el Señor estaba sintiendo el peso tan fuerte que iba a tener su iglesia, la que Él instituyó, la que Él iba a dejar instituido en manos de Pedro, el primer obispo, y hasta el día de hoy con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Él sabía todo lo que iba a pasar, todos los escándalos, todas las calumnias, todas las mentiras y todas las atrocidades. Él mismo nos decía, hemos hecho de su templo, de su casa de oración, una cueva de ladrones. El Señor sabía todo lo que le iba a pasar a su iglesia, por eso ese dolor, esa pena que sentía, la sexta pena del corazón de Jesús,
era esta, todo lo que la iglesia iba a pasar. Y aún así de la iglesia han salido mártires, han salido la sangre de esos mártires para nuevos y nuevas semillas de laicos consagrados y de laicos comprometidos como nosotros, de esos mártires, de esos santos que nos han dado ese ejemplo a seguir a pesar de las calumnias, del rechazo, de la crítica. Aún así, de todos modos, esos santos estaban dispuestos a dar la vida como el Señor lo ha dado. Como hasta ahorita ya llevamos 20, 30 minutos y nuestro Señor lleva más de 2 horas orando de rodillas en esa éxtasis, recibiendo pecados, recibiendo iniquidades, insultos, pesos, cargas. La iglesia sabe tu nombre, sabe tu pecado, sabe tu fechoría, y aún así Él sigue orando y pidiendo por ti, porque Él nos vino a redimir con su vida, con su sangre. Por eso ese cáliz que se le presentaba en las manos era tu salvación y mi salvación. Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo, para que un ángel del cielo haya venido a consolar al Hijo de Dios. Es porque estaba ya en un desgajamiento para todos nosotros, en todos los aspectos, desde el principio y a fin, desde antes, desde el pasado, presente y futuro, de todos aquellos que habían muerto antes que Cristo estuviera, y de todos aquellos que han vivido en el tiempo de Cristo, y para todos aquellos que hemos estado viviendo por los siglos de los siglos, hasta la segunda venida de Él. Hasta entonces Él estaba así, por eso baja un ángel para animarlo. ¿Qué le decía? No lo sabemos. Lo acompañaba, lo contemplaba, lo adoraba, y el Señor se consolaba de esa manera. Una imagen donde te da a mirar, a ver a un Cristo con la cara hacia abajo, pero sin dejar de orar, sin de tener esa conexión con su Padre. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que estaba pasando, decía, Señor, Padre, Padre, Abba, Papito, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando el ángel baja del cielo para animarlo, entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convertía en gotas de sangre. Cuando más estaba pasando, cuando esos 6 dolores que te acabo de comentar, que el primer dolor del alma eran más fuertes el del alma que los físicos que iba a pasar al próximo día en la crucifixión. Segunda pena, que todos los pecados los conocía y conocía a las personas, pecados y personas, y es lo que la pena que cargaba él. El tercero, el desprendimiento de su Padre y el acercamiento de todos nuestros pecados. La cuarta pena era de todos aquellos condenados que no quisieron aceptar en Cristo su corazón, de todos aquellos que blasfemaron, renegaron y que lo siguen haciendo hasta el tiempo de ahora, también por él. Por eso, en ese momento también sufrió una pena. Quinta pena era todos los tormentos y los pecados de aquellos que están en el purgatorio. Y la sexta pena era lo que iba a pasar su iglesia, lo que él iba a instituir, lo que él fundó, la que él instituyó, una sola iglesia, un solo pastor. Estaba ya más insistente, estaba más entregado, estaba en agonía, pero insistía con mucho más, que tanto que sudaba gotas de sangre. Eso científicamente se llama hematidrosis. Es cuando los vasos sanguíneos se alimentan de las glándulas sudoríparas, se rompen y provocan un exudor de sangre bajo condiciones extremas físicas y emocionales
extremadamente fuertes. Nuestro Señor estaba en un estrés impresionante, al extremo, tanto que todos sus vasos sanguíneos se juntaron con los, donde uno exhala sudor, y todo eso lo expulsaba, que decía que corrían hasta el suelo. ¿Te imaginas para que uno sudando, en vez de sudar agua, él sudaba sangre que corría por el suelo? Estaba en una emoción extrema, la mente físicamente al extremo, a punto de romperse, a punto de caer, a punto de cualquier ser humano, a punto de morir. Pero él usó todo su amor, no usó su divinidad, y aún así lo soportó, porque lo sostenía el amor que te tiene a ti, el amor que nos tiene a nosotros. Eso fue lo que lo sostenía. Pero en la última pena, la más dolorosa de todas, por eso estaba ya en ese culmen, por eso estaba ya en esa postura que sudaba sangre, porque en ese momento estaba pasando por la última pena. Y la última pena es que todos iban a olvidar su pasión. La última pena del corazón de Cristo en esos momentos de oración es que todos iban a olvidar su pasión. Un momento de silencio por ese irrespeto que le hemos tenido, que le tenemos. Que hoy seamos capaces de reflexionar con estas 7 penas que te acabo de contar, que te acabo de leer la palabra de Dios. Que no sea este Jueves Santo un día más. Que esta Semana Santa no sea la misma Semana Santa que hace un mes, hace un año, hace 2 años, hace 3 años has vivido. Que solamente lo has agarrado para vacacionarte, para pretextos de no ir a trabajar, para pedir permiso. Tú que a veces ni crees en la iglesia, que tú no crees ni en Dios o no crees ni en la Semana Mayor, en la Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria. Tú que no crees, aún así lo usas de excusa, solamente para gozarte, para emborracharte, y no cambias tus actitudes y no dejas tus vicios. Más que esta semana no es Semana Santa, es la semana alcoholizada para ti, porque solamente piensas en el fin de semana de lo que vas a hacer, a dónde vas a ir a pasear, a dónde vas a ir a vacacionarte, qué vas a ir a comprar, qué vas a ir a gastar. Pero del Jueves Santo, cuando nuestro Señor estaba cargando todos tus pecados y todos mis pecados, no te acuerdas nada. Cuando un viernes de luto, porque nuestro Señor está a punto de morir, cuando el Hijo de Dios está a punto de morir, tú andas pensando en pasear, en comer, en disfrutarte, en reír, y no guardas ni tantito uso de conciencia de lo que está pasando. Solo con eso, con el puro uso de conciencia de lo que está pasando hoy día jueves y de lo que va a pasar mañana viernes. Y mañana viernes te compartiré de lo que va a pasar el próximo sábado de gloria. El sábado de gloria, la felicidad para el domingo de resurrección. Estos 3, 4 días pueden cambiar tu vida, tu manera de vivir, tu manera de pensar, porque este séptimo dolor es lo que más le dolía a nuestro Señor Jesús, esa pena más grande que nos íbamos a olvidar de su pasión. No volvamos a cometer esos errores que siempre hemos cometido y ser como aquellos apóstoles, quedarnos dormidos. Al principio de la lectura nos decía el Señor, oren para que no caigan en tentación. Y cuando ora Él y regresa y nos vuelve a encontrar dormidos y dice otra vez, levántense y vuelvan a orar para que no caigan en tentación. 2 veces nos lo repite el Señor porque sabe cómo el mundo está allá afuera, cómo tus adicciones te tienen arraigadas, cómo
esas tentaciones de las actitudes, mujer u hombre, te tienen a flor de piel. ¿Por qué? Porque has dejado de orar, porque te has dormido y dormido el enemigo te ataca, dormido tus vicios, tus enojos, tus actitudes te ganan al 100 por 1, porque no le hacemos caso al Señor. Él nos dijo que no íbamos a ser tentados, pero no nos dijo que oráramos para no caer en esa tentación. La tentación son para ganar la santidad. Si tú vences esa tentación con la gracia de Dios que nos acaba de decir hoy, ¿cuál es esa gracia? La oración. Sin oración no solo vas a pasar por tentaciones, sino vas a caer en tentaciones, vas a caer en vicios, vas a caer en actitudes. Mujer, vas a seguir siendo la misma enojona, la misma perfeccionista, la misma ególatra. Hombre, siempre tu vicio y tu adicción será difícil si no oras. Que hoy en este Jueves Santo recapacitemos en esas 7 penas que pasó nuestro Señor en el huerto de Getsemaní. Y te voy a dejar solamente con eso para que reflexiones. La primera pena es que Jesús le dolió más las penas del alma que las físicas que iba a pasar, porque él sabía lo que iba a pasar, él sabía lo que iba a suceder, pero en ese momento el alma estaba rota, estaba dividida, estaba partido, estaba quebrado, estaba deshecho, y aún así el Señor seguía ahí. Segunda pena, que miró todos los pecados y miró a todos los pecadores. Nos conoce uno a uno y conoce tus pecados y mis pecados. Experimentó la lejanía de su Padre. Estuvo dispuesto a que el Padre se alejara y no sentirlo a él para que tus pecados estuvieran más cerca de ti. Y esto nos lo dice la palabra en 2 Corintios 5:21. En el momento que el Padre se aleja, en el momento que Jesús se siente solo y desamparado, es porque Dios hizo esto con él. 2 Corintios 5:21. Dios hizo cargar con nuestros pecados al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. Una vez más, cuando nuestro Señor Jesucristo se sintió solo, se sintió que su Padre lo había abandonado, lo había dejado en ese momento y él seguía, era por esto, porque Dios hizo cargar con nuestros pecados, con tus pecados, con mis pecados, con mis vicios, con mis actitudes y con todo lo demás, al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. Como la misma palabra de Dios nos da esa respuesta de lo que el Señor estaba pasando en ese momento. Cuarta pena, por las almas de los condenados. Deja de vociferar en contra de la iglesia, deja de vociferar en contra de los sacerdotes, deja de vociferar en contra de Cristo Jesús, de renegar de nuestra Madre Santísima, de juzgar a los santos, para que no te condenes tú solo, porque hasta eso nuestro Señor Jesús también lo sabía. Quinta pena, pedir por todos aquellos que han fallecido, por todas aquellas almas que están en el purgatorio, por aquellas que ya no, sus familiares han dejado de orar, han dejado de rezar. Hay que pedir por esas almas del purgatorio, para que nuestro Señor tenga ese amor de abrir las puertas del cielo y estar frente a Él, adorándolo y alabándolo.
Y la sexta pena es la de la iglesia, donde tú y yo somos parte y culpables de lo que está pasando, porque hemos dejado de asistir a misa, porque hemos dejado de tomar ese sentido divino de lo que es la misa. Hemos dejado de apoyar a nuestros sacerdotes, hemos dejado de ir a nuestros grupos de oración, a nuestros grupos de compartimiento, a nuestros grupos de propiedad de Cristo, a nuestros grupos y grupos y grupos. ¿Por qué? Porque soy un holgazán, porque soy una floja, porque no quiero, porque siento que ya estoy bien y solamente cuando tengo problemas asisto a la iglesia a buscar ayuda y que me la den en el momento que quiero porque para eso está. Y no es así. Por eso el Señor sabía todo lo que iba a estar pasando. En vez de ser un problema, sé una solución. Propiedad de Cristo dentro de la parroquia, dentro de nuestro círculo que nos movemos con nuestro sacerdote, con nuestra comunidad. Tratamos de ser una solución y no un problema. Tratamos de ser una solución y no un problema. Y así ayudamos más a nuestra iglesia. Y así ayudamos a nuestro Señor Jesús a que la iglesia se vuelva a restablecer con una fraternidad de la que le hubiera gustado y le gusta vernos. Pero para eso hay que prepararnos, hay que evangelizarnos, hay que catequizarnos y ya dejar de ser católicos mediocres, dominguerillos, dicen mis sacerdotes, ser dominguerillos, nada más misa de domingo. Y la séptima pena, que no nos olvidemos de su pasión. No solo disfrutes la resurrección. Si no entiendes la pasión, la resurrección no la vas a entender. Y si no entiendes la resurrección, no vas a entender la pasión. Son dos cosas unigénitas. No se pueden separar. Que esta Semana Santa, que este Jueves Santo, que este Viernes Santo, y este sábado de gloria y domingo de resurrección, lo tomes con más conciencia. Mañana comentaremos lo que es la pasión de Cristo, pero por hoy quédate orando y en oración. Ser una persona orante para acompañar a nuestro Señor Jesús en ese huerto. Y que todas tus penas y todos tus sufrimientos los hagas parte de, porque Él está contigo. Cuéntale tus problemas, cuéntale tus situaciones y Él estará contigo, porque Él te entiende lo que estás pasando, como Él lo pasó en el huerto, por ti que me estás escuchando. Que este compartimiento sea para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias mis hermanos y mis hermanas por este compartimiento. Ojalá que te haya servido. Medítalo, escúchalo una y otra vez. Estas siete penas de nuestro Señor Jesús son muy bonitas, pero muy reflexionantes en tu vida. Y ofrece todo lo que tengas. Siempre lo he dicho. Si no tienes nada, muéstrale tus manos al Señor y dile que lo único que tienes son tus adicciones, tu alcoholismo, tu drogadicción, tus lujurias, tus enojos, tus actitudes, tus celos, tus desconfianzas, tus baja autoestima. No tienes nada que ofrecerle más que eso. Mujer, lo mismo, tu orgullo, tu perfeccionismo. Yo lo sé todo, no necesito de nadie. El chisme, de la crítica, de la calumnia. No, ofrezcamos todo eso en nuestras manos y decir, Señor, no están vacías. Tengo todo esto. Te lo entrego. Te lo pongo a los pies de tu cruz.
y haz con ellos lo que tú quieras, Señor. Que se haga tu voluntad y no la mía. Gracias, mis hermanos y mis hermanas. Te pido que puedas compartir este video. A alguna otra persona le ha de servir. A lo mejor ya habías escuchado hablar de esto. Y lo importante no es escucharlo, sino llevarlo a tu vida. Cada compartimiento que se comparte aquí y que llevamos a nuestra comunidad, exhortamos fuertemente que no solo se escuche o se escriba, que no solo se sepa de memoria o con un guión. Lo importante es aplicarlo en tu vida. Horas labora, decían los grandes santos. Orar, ora, oración y obra. Horas labora. Por oración podría yo saberlo. Si no hago obras, ¿cómo voy a dar testimonio de ese Cristo vivo? Entonces, lo importante no es saberlo, escucharlo, lo importante es llevarlo a tu vida. Medítalo y entrega todo eso con el Señor. Comparte, deja un comentario que te gustaría escuchar. Dale me gusta, escríbete. Te pedimos que te escribas al YouTube como el Ministerio Propiedad de Cristo para poder hacer con el tiempo en vivos, para poder hacer algo más para la gloria de Dios. Ahorita estamos reflexionando en la Semana Santa, ya vendrán los temas de adicciones y actitudes, pero esto no podemos dejarlo pasar y meditar porque eso es lo que nos ha levantado a nosotros como personas en adicciones y en rehabilitación. Esto es lo que nos ha levantado, el ver lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos por Él? Dejar nuestros vicios, dejar nuestras actitudes y ser un hombre nuevo. Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando te sientas más débil, Salmo 23, el buen pastor, que siempre te llevará donde hay pastos verdes y te llenará de alimento de buenas Semana Santa. Que Dios bendiga a tu persona y a toda tu familia. Amén.